propósito con esta nación. Dios tenía planes, Dios tenía cosas en su corazón, en su pensamiento, cosas grandes que quería hacer con su pueblo. ¿Me dicen amén? Ahora, esto tómalo como una premisa, esto tómalo como un principio. Dios siempre tiene planes, me dice amén, con cada uno de nosotros. Ese es un principio bíblico. Dios tiene planes, propósitos y cosas grandes pensadas con cada uno de nosotros. Tiene que comenzar con una premisa. ¿Sabe qué es una premisa? Es algo que tú anticipas. O sea, antes de que te ocurran las cosas. Amén. O sea, Dios tiene planes. Tú tienes que repetirte eso a diario. Tienes que repetirlo sobre tu casa, sobre tu familia y sobre tu andar diario. Amén. Porque muchas veces un día vamos a estar en una posición y otro día esa posición tal vez no esté en nuestra vida. Me dice amén. Ellos eran un pueblo escogido, salieron del lomo de Abraham, generación tras generación. Escucharon las promesas y la grandeza que Dios había hecho y las cosas que Dios había prometido para esa nación. Amén. Entonces ellos caminaron bajo esa expectativa de ver un Dios grande, de ver un Dios actuar en su vida y de ver la tierra que un día Dios juró a sus padres. Amén. Recuerda que la Biblia destaca muchas veces el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque ellos entendían, los israelitas, que Dios es un Dios generacional, que Dios no se queda solamente en lo que quiere hacer contigo. Dios también incluye a los que vienen después de ti. Me dice amén. Dios es un Dios que trasciende. Por eso la Biblia destaca que Dios es un Dios sempiterno. Amén. Dios es un Dios que no tiene fin. Tú no puedes medir los planes de Dios y tú no sabes hasta dónde Dios es capaz de hacer con tu vida y hasta dónde Dios te puede llevar y hasta dónde Dios te puede poner. Me dice amén. Pero no puedes ignorar la manera como Dios lo hace, ¿cierto? No puedes tratar de cuestionar la manera como Dios trata de lograr todas esas cosas las alcanza para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, estamos hablando de ¿qué? El mejor punto de encuentro. Después de esa tremenda introducción, tengo planes, tengo propósitos, Dios tiene cosas grandes para mi vida, Dios tiene una gran familia, Dios tiene una gran prosperidad económica, Dios es el Dios que abre puertas, tendré algún día un buen trabajo, tendré una gran esposa, tendré un gran hombre a mi lado, tendré muchos recursos para hacer esto, para alcanzar aquello, entraré por donde jamás pensé que iba a poner un pie. Todo eso es bien, amén. Pero tienes que saber enfrentar, ¿sabes? Las cosas que te van a ocurrir cuando eso tal vez no se dé de la manera que tú esperabas, amén. Entonces estamos hablando de ¿qué? El mejor punto de encuentro. Y es a propósito porque hay lugares, hay temporadas, hay situaciones, hay circunstancias y hay personas que no van a ser lo mejor para nuestra vida en algún momento de nuestro crecimiento espiritual y de nuestro crecimiento como personas. Amén. Entonces quiero ubicarte en Oseas capítulo 2, verso 14 al 16. Oseas capítulo 2, verso 14 al 16. La Nueva Traducción Viviente dice: pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud en Egipto. Al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Amén. Muy poético lo que dice el profeta Oseas. Amén. Pero me gusta la manera como interpreta el trato de Dios con la nación de Israel cuando la liberó de la esclavitud de Egipto. Amén. O sea, Dios es un Dios apasionado por cada uno de nosotros. Amén. Dígale a la persona que está a su lado: Dios está apasionado por ti. Amén. ¿Le dice amén? ¿Le dice amén? Dios está tratando de conquistarte. O sea, lo que estás viviendo en este momento en tu vida personal,
no tiene que ver con un fracaso, tiene que ver con una conquista. Me dice amén. Dios está tratando de conquistarte. ¿Sabes? La palabra conquistar viene a entrar en escenario cuando hay algo que está oprimido, cuando hay algo que está esclavizado. Amén. ¿Sabes? Israel era una nación esclava, oprimida, estaba cautiva bajo el dominio de un imperio muy fuerte, que eran los egipcios. Amén. Había muchas cosas que Dios quería sacar de ese pueblo, amén. Entonces Dios no lo podía hacer en Egipto, amén. Hay cosas que Dios no puede hacer en las circunstancias normales de nuestra vida, amén. En los escenarios en donde tú te sientes cómoda y en los escenarios donde te sientes cómodo, amén. En donde tú puedes resolver y en donde tú dependes de tu propio conocimiento, de tu propia sabiduría, de tu propio trabajo, amén. Porque no necesitas sencillamente sino darle gracias a Dios por todo lo que tienes, amén. Entonces, lo que nos relata el profeta Oseas es la manera como Dios, escúchame bien, de una manera muy sutil, de una manera muy amable, aunque nos duela y nos saque lágrimas, de una manera muy Dios utiliza el bisturí de la prueba de una manera excelente, amén. No para que te duela, sino para decirnos: te estoy conquistando, amén. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que tú no vas a poder ver en los escenarios en donde tú te sientes bien, en los escenarios en donde tal vez tú puedes proveerte lo que necesitas, en los escenarios en donde las puertas que tú deseas se te han venido abriendo. Por eso Dios dice: la voy a volver a conquistar, pero la voy a llevar al desierto y allí le hablaré tiernamente. Amén. Hay cosas que Dios hizo en el desierto que no hizo en Canaán. Hay palabras que Dios desató sobre la nación de Israel que no desató en Canaán, en la tierra de leche y de miel, sino que las desató en el Sinaí, que las desató en el desierto de Sur, que las desató en otro tipo de desiertos, amén, pero que no desató en la tierra prometida, amén. En Canaán nunca llovió pan del cielo, me dice amén. En Canaán las aguas no fueron endulzadas, me dice amén. En Canaán los mares no fueron abiertos. Hay cosas que suceden en esos tiempos y en esas temporadas, escúchame bien, para que tú te enamores de Dios. Amén. No es sino en temporadas de desierto en donde tú más vas a escuchar la voz de Dios, amén, y en donde más vas a ver manifestarse el amor de Dios sobre tu vida. Amén. Ahora, yo noto unas características en la palabra de estos lugares. Estoy en la introducción. Dice: los desiertos son lugares fuertes. Repítale a la persona que está a su lado: los desiertos son lugares fuertes. Aunque te sientas débil, amén, son lugares que te van a fortalecer, aunque tú sientas que te están derrumbando. Son lugares que te van a levantar, aunque tú sientas que te están pisando, amén. Son lugares donde Dios te va a dar autoridad, aunque tú sientas que la has perdido totalmente, amén. Primera de Samuel, capítulo 23, verso 14. Primera de Samuel 23, 14 dice: y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, amén. A veces los Saúles son más perseverantes que algunos David, pero Dios no lo entregó en sus manos, amén. Ahora, relaciona esta palabra que da el profeta Samuel con la palabra que te di en la introducción que desata el profeta Oseas, amén. O sea, Dios, es el profeta Gomelo, ok, y David se quedó en el desierto. O sea, Dios tuvo, porque Dios no escoge otro lugar para conquistar. Porque Dios, de una manera literaria, bíblica, escritural, notariada por el cielo, te dice: te voy a llevar al desierto y ahí te voy a conquistar. Porque David tuvo que huir a un desierto y no huyó a otra ciudad.
La Biblia dice que había ciudades de refugio en aquel tiempo, donde tú podías llegar a causa de la persecución por un error que tú cometiste como persona. Y en ese sentido, Saúl acusaba a David de que David trastornaba su reino y que estaba colocando a la gente en su contra y colocando mucha gente a favor de él. David pudo ir a una ciudad de refugio, pero ¿a dónde acudió David? A un lugar fuerte. ¿Y qué dice la Biblia que son los lugares fuertes? En donde tú te podías fortalecer, tal vez estratégicamente, para alcanzar un beneficio, aunque el escenario no estaba a tu favor. Amén. ¿Saben? Los cristianos tenemos una característica, y es que muchas veces cuando estamos envueltos en ese tipo de escenarios, de situaciones, de empleo, de situaciones familiares, de situaciones económicas, ¿sabe qué es lo primero que queremos hacer? Renunciar, separarnos, huir, renunciar al trabajo. ¿Por qué? Porque no tenemos la madurez, no tenemos la actitud de lo que hablamos el día miércoles, no tenemos, escúchame bien, la autoridad en ese momento para enfrentar ese tipo de situaciones, para levantar la cabeza y para reconocer que nuestro socorro no viene de lo que diga un jefe. Mi socorro o mi pérdida y mi fracaso no viene de una situación difícil que estoy viviendo en medio de mi matrimonio, amén, sino que todo lo que rodea mi vida, escúchame bien, en su momento fue parte de mi oración, amén, fue parte de mi clamor a Dios, fue parte de los ayunos que programé, fue parte de mis rodillas, pueden hablar y atestiguar de cuánto yo oré por esto o por aquello. Entonces, ¿por qué tienes que pensar que hoy tienes que renunciar cuando ayer Dios te confirmó que eso era para ti? Amén. Amén. David nunca pensó, ¿sabes?, en pasar una carta en donde le mostrara a Dios que quería renunciar a lo que Dios lo había llamado a hacer. David sencillamente vivió el proceso conforme a como Dios lo iba llevando. Le dice amén. ¿Sabes? No era fácil porque ya estaba instalado en el palacio. Y que el rey haya abierto las puertas para ti de un momento a otro, las cerró. Pero la Biblia me llama la atención. Utiliza literalmente los desiertos para hacer un sinónimo de ellos como los lugares fuertes. Dice, y habitaba en el monte del desierto de Zin. Y lo buscaba Saúl todos los días. Amén. Y Dios nunca permitió que Saúl lo encontrara. Dios nunca permitió, escúchame bien, que Saúl tuviera la habilidad. Era el rey, tenía un ejército a su mando y pudo haberlo encontrado fácilmente, pero Dios estaba en el asunto. Me dice amén. ¿Sabes? Más que el escenario, era la manera como Dios puede provocar que escenarios desfavorables se vuelvan favorables para ti. Me dice amén. ¿Sabes? Yo siempre te lo he predicado, los desiertos tienen dos caras. ¿Sabes? La tuya y la de Dios. La que te amarga, la que te hace sufrir, la que te ve como un derrotado, como un fracasado. Y en donde Dios te habla y te dice, oye, te llevé a ese lugar para conquistarte, no para que sigas siendo esclavo. Amén. Te llevé a ese lugar porque yo sé que en Egipto comías carne y tenías la posibilidad de hacer lo que te daba la gana. Amén. Pero estás en un desierto y yo voy a abrir los cielos para ti. Amén. Yo voy a provocar que alimento llegue a tu campamento. Yo voy a provocar que cuando sientas la presión del ejército egipcio, los mares se te abran a tu favor. Amén. Yo te alimentaré, yo te sustentaré. Cuando tengas sed, provocaré que un oasis aparezca delante de ti. Me dice amén. Porque son lugares fuertes. No porque geográficamente solamente así la Biblia lo describa, sino porque aún en los desiertos Dios está con nosotros. Me dice amén. Cuidándonos, guardándonos, protegiéndonos de toda amenaza que las tinieblas quieran levantar en contra de nosotros. Amén. Claro que los Saúles van a estar. No le pidas a Dios que quite a los Saúles. No le pidas a Dios que el diablo no te atormente con pensamientos, con sentimientos y cause en ti estrés y situaciones almáticas, depresión, desánimo. ¿Sabes? Porque Dios permitió que Saúl llegara cerca del lugar donde estaba David. Pero ¿qué hizo Dios? Lo guardó, lo blindó, lo protegió. Amén. Tú nunca vas a poder impedir, porque hasta Jesús el diablo se le acercó y lo retó.
Siempre las tinieblas van a estar cerca de nosotros, amén. Y siempre va a haber oposición. Pero no miren los desiertos como lugares de derrota, porque son lugares fuertes, amén. Dios te ha llevado ¿a qué? A conquistarte. Y te hablará tiernamente, amén. ¿Sabes? No es tierno que tú puedas leer proféticamente que Dios cuidó a David, nunca permitió que Saúl pusiera una mano encima de él. ¿Sabes? Más que a David, Dios estaba cuidando su propósito. Dios estaba cuidando su linaje, amén. Dios estaba cuidando un pacto que hizo con David, con el linaje de David. Y Dios ha hecho un pacto contigo y conmigo. Y Dios ha acreditado, ha puesto su palabra, amén. Y Dios no va a permitir que algo malo estropee sus planes, me dice amén. Dios te está guardando y Dios te está prometiendo. Ahora, David no estaba de paso. ¿Cuántos han vivido alquilados en el desierto por mucho tiempo? Creo que muchos hemos pasado largas temporadas. Hemos acampado tal vez 10, 15, 20 años, pasando situaciones económicas, familiares, con nuestros hijos, con problemas existenciales, amén, espirituales. David no fue por una temporada corta, amén. David habitaba en el desierto, pero eran lugares fuertes. ¿Sabes? Se puede vivir en temporadas difíciles y saber que Dios aún está con nosotros, amén. No necesitas buscar otra alternativa de vida. No necesitas buscar otro lugar. No necesitas buscar otro pastor, otro líder, otra manera de intentar descifrar a Dios, porque no lo vas a lograr. Amén. David habitaba. A pesar de que los desiertos humanamente son difíciles de sobrevivir, según la palabra son escenarios que Dios puede usar para esconder y guardarnos de todo aquello que amenaza los planes de Dios en nuestra vida. Amén. Todos los días Saúl lo buscaba. Era una manera de mostrarnos la perseverancia que tenía el rey Saúl para acabar. David representaba los planes. Amén. Ya había sido ungido por Samuel. ¿Ok? Y muchos de nosotros, de los que estamos aquí, tenemos promesas sobre nuestros hombros. ¿Me dice amén a eso? Tenemos propósitos. Tus hijos que hoy no están en este lugar tienen planes. Por cuanto Dios te escogió a ti, escúchame bien, por cuanto Dios te llamó a ti, por cuanto Dios te selló con su palabra, esos planes no van a quedar solamente en tu vida, van a trascender a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén. Por lo tanto, Dios no va a permitir que nada malo ocurra en el camino. La barca será estremecida, tu fe será zarandeada, me dice amén. El enemigo se va a levantar y te va a cuestionar tu fe y te va a decir si verdaderamente el Hijo de Dios es el que te respalda, ¿por qué estás sin dinero? Si verdaderamente es el Hijo de Dios al que tú sigues, al que tú sirves, al que tú predicas, ¿por qué te está pasando lo que te está pasando en casa? Si verdaderamente al Dios que tú glorificas, al cual tú predicas, al cual tú alabas, al cual tú le tocas cada domingo, es el Dios que tú crees que es, ¿por qué te tiene en esta condición? El enemigo va a venir con eso. Me dice amén a eso, escúchame bien. Entonces tú te vas a parar sobre la brecha y sobre el escenario que tal vez no sea el mejor y no es el que anhelas para tu vida el día de mañana, pero el que te toque en este momento. Porque Dios permitió que estuvieras ahí y le vas a hablar a las tinieblas y le vas a hablar a las voces que se han levantado y le vas a recordar cada una de las promesas, amén, que Dios ha depositado y con las cuales Dios te ha embarazado, amén. Y le vas a decir por cuanto Dios, escúchame bien, me escogió y me llamó para cosas grandes, amén. Y la Biblia enseña que ninguno que ha puesto su mirada y la ha clavado en él será avergonzado, no tendrá falta de bien, no tendrá temor de mala noticia. ¿Sabe? Eso es lo que tienes que declarar cuando pases por ese tipo de escenarios. Los desiertos son lugares donde te enamoras de Dios. Amén. No te siento enamorado. Los desiertos son, ese amén salió como en cámara lenta. Son lugares donde te enamoras de Dios. Nunca vas a conocer a Dios de la manera que lo conoces cuando estás pasando una prueba. Amén.
Dice el verso 14, pero luego volveré a conquistarla y la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Ahora entendemos un poco la travesía de Israel en el desierto. Cuando uno escucha esto y estos códigos te los revela, por ejemplo, el profeta Oseas, tú entiendes por qué Dios permitió que el pueblo transitara una larga temporada por este tipo de escenarios. Dios iba a conquistar a Israel y una de las cosas que más hizo fue hablarle a su pueblo. ¿Sabe? Israel estaba contaminado. Por ejemplo, ¿cómo te lo comparo? Cuando tú tienes una relación de pareja o de amistad con una persona que ha vivido episodios muy traumáticos y muy difíciles, no es fácil, ¿cierto? O sea, tienes que primero sanar o ayudar a sanar a esta persona. Tienes que sacar toda contaminación de experiencias pasadas. Tienes que volver a reafirmar a esa persona, amén. Levantar su autoestima, devolverle su autoestima como mujer o como hombre y recordarle que las experiencias de un pasado no pueden ser repetitivas el día de mañana. Que a partir del día en que esa persona conoció a Dios, Dios puede hacer las cosas nuevas. ¿Sabe? Uno como consejero es más o menos lo que trata de hacer. Pero si tú estás en una relación como esa, ¿tú qué necesitas? Conquistar a esa persona de una manera diferente, ¿cierto? Porque no es una persona que ha vivido experiencias normales, como vive una niña, como vive un joven normal, sino que está marcado por abusos, por situaciones que marcaron su inocencia, que marcaron su vida adolescente y su vida como mujer. Entonces Israel vivió 430 años siendo abusado como pueblo y luchando con la idea de que soy el pueblo de Dios y estoy pues ejerciendo una temporada muy larga de esclavitud. ¿Cuántas generaciones son 430 años? Hablarle a los hijos de tus hijos, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero somos esclavos. No es fácil, ¿cierto? Hablarle a tus hijos, el Dios que servimos en el poder de su presencia, pero no tengo plata para una universidad, ¿cierto? No, el Dios de mi papá no tiene plata para mí. O sea, ¿cómo tú haces esa ecuación? O sea, no es fácil, escúchame bien. Por eso Dios dice, la voy a enamorar en el desierto, porque en Egipto no lo iba a poder hacer. Amén. Porque Egipto era un lugar de contaminación, era un lugar donde se fortalecía aquello que impedía que ese pueblo se acercara a Dios. Y Dios necesitaba sacarlo de ese contexto. ¿Okay? Ahora sí me hago entender un poquito. Hay momentos en que Dios necesita sacarte del contexto donde te sientes cómodo, donde te alcahuetean tus malos hábitos, en donde te los aceptan, amén, en donde hay padres que patrocinan la flojera de sus hijos, me dicen amén, en donde hay esposas con tal de no perder una relación, permiten todo tipo de adulterio y de infidelidad. Entonces a veces Dios viene cuando usted ora y le dice a Dios, Señor, te encargo mi familia. Óyeme, esa es una buena oración, pero es lo peor que puedes hacer, porque Dios te va a trastornar la vida. ¿Por qué? Porque no lo va a hacer como tú. Dios no va a alcahuetear y a patrocinar cosas que te van a llevar a amenazar sus planes y sus propósitos, amén. Entonces Dios establece un orden y su manera de obrar es diferente a la tuya y a la mía. Su manera de enamorarte es diferente. Amén. Entonces Dios trataba con ese pueblo y necesitaba sacar todo lo malo que había en ellos. Por eso cuando yo leí estas palabras entendí que Dios estaba verdaderamente enamorando a esa nación de los planes y de los propósitos que tenía. ¿Sabe? Y aún así, en medio de esa travesía, ellos siempre manifestaron que estaban mejor en Egipto que en el desierto al cual Dios los había llevado. Amén. Esas palabras son muy parecidas a las que muchos de nosotros tal vez en algún momento hemos dicho. En el mundo me iba mejor. En el mundo tenía más plata. En el mundo tenía el trabajo que yo quería. Amén. En el mundo yo tenía las mujeres, pero esta mujer que Dios me dio ahora, mejor dicho, ora y me desbarata todos los planes.
¿cierto? Hay cosas que nos comienzan a suceder que no son usuales y son inusuales, porque Dios se mueve en las cosas que no son normalmente ordinarias para nosotros. Amén. Ahora yo entiendo, y tal vez usted logre entender por qué Dios trató con Israel de esa manera y por qué Dios trata con nosotros de la manera como lo está haciendo el día de hoy. Amén. ¿Sabe? Dios le habló a su pueblo como nunca antes en el desierto. Dios les recordó las promesas y las cosas grandes que iba a entregarle a ellos. Amén. Dios no se enfocó en hacerles saber lo que iban a sufrir, sino lo que iban, escúchame bien, a poseer. ¿Sabe? Esa es la manera de enamorarnos de Dios. Me dice amén. O sea, que no va a llegar donde su novia y le va a decir, vamos a pasar trabajo, mi amor, estos 20 años. Pero después de 20 años, si tú te casas conmigo, te prometo que la prosperidad jamás va a... No te venda de esa manera porque tienes un no rotundo. ¿Sí me entiendes? Dios nunca va a manifestarnos cuánto vamos a sufrir en una temporada difícil. Pero Dios sí te va a manifestar cuánto vas a poseer si puedes resistir y sobrevivir a esos tiempos que van a llegar a tu vida. ¿Me dice amén? Los desiertos son lugares de restitución. Verso 15 dice, le devolveré sus viñedos. Son lugares de restitución, hermano, aunque no lo crean. Dice, les devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Allí se me entregará como lo hizo cuando era joven, cuando la liberé de la esclavitud de los egipcios. Amén. ¿Qué iba a hacer Dios? Le iba a devolver sus viñedos, ¿ok? Y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Los desiertos son lugares de restitución. Amén. ¿Cuándo llegó la restitución de Job? ¿Cuándo se acabó el desierto de Job? Cuando Dios lo restituyó. Todo lo que había perdido en esa prueba, escúchame bien, Dios se lo restituyó. Amén. Dios es un Dios que no es deudor de nadie. Amén. Alguien sabe y tiene que saber y tiene que convencerse que todo lo que el enemigo te ha robado en el proceso y todo lo que has perdido en medio de esos tiempos de desierto, Dios te lo va a devolver. Amén. Aunque sean lugares aparentemente de derrota, de fracaso, de desilusión, de desánimo, escúchame bien, nunca se te olvide esta palabra. Los desiertos son lugares de restitución. Dios prometió que iba a restituir al pueblo y les devolvería la esperanza. Amén. Así que usted tiene que salir, no sé cómo llegó. Si llegó con la cabeza abajo, pero hoy tiene que levantar la cabeza. Si llegó con emociones encontradas, escúchame bien, creo que Dios ha quitado toda confusión que había en tu mente y en tu corazón. Y tienes que salir de este lugar convencida y convencido de que Dios lo va a hacer. Amén. No de que el diablo lo está logrando, no de que el diablo te está acabando contigo, no, de que Dios lo va a hacer. Dios no se enfocaba en el sufrimiento, Dios se enfocaba en lo que le iba a entregar a su pueblo. Me dice amén. No te enfoques en cuánto sufrimiento y en cuánta lágrima te ha hecho botar este proceso. Enfócate en lo que Dios te va a entregar cuando puedas sobrevivir a lo que está pasando. Amén. Los desiertos son lugares de pacto. Verso 16 dice, al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Amén. Era una manera de decirle, voy a tener un trato diferente contigo. Tú me conociste como el Señor de tu vida, ahora me vas a conocer como el esposo tuyo. Amén. El matrimonio, ¿qué significa? ¿Qué simboliza la palabra? Es un pacto. Amén. Y el matrimonio, escúchame bien, de manera espiritual, muestra a la iglesia como la esposa de Cristo. Amén. Y Él es el esposo. Me dice amén, iglesia. Entonces, eso significa un pacto. El desierto es un lugar
de pacto. Dios nunca va a romper su palabra, y todo lo que te prometió en medio de esos tiempos, Dios se encargará de cumplirlo. Dios se encargará de cumplirlo. Los desiertos son lugares de pacto. Toda palabra que Dios te dé en medio de esos tiempos, Dios la va a cumplir. Amén. Oye, Dios sabía que no iba a ser fácil esa travesía para Israel, pero Dios prometió que lo iba a llevar a la tierra prometida. ¿Cómo? Eso no me lo preguntes a mí, porque ese tipo de consejería no sé cómo dártela, porque Dios tiene un plan contigo de manera diferente. Amén. Pero de que Dios lo hace, Dios lo va a hacer. Los desiertos son lugares de pacto. Dice, al llegar ese día, amén, hay un día que va a llegar para tu vida. Me dice amén. Hay un día de caducidad en que ese desierto tiene fecha de terminación para ti. Amén. No toda tu vida vas a vivir, escúchame bien, derramando lágrimas. No toda tu vida vas a vivir tocando puertas. No toda tu vida vas a vivir recogiendo de lo que otros te quieran entregar. Amén. Va a llegar un día donde ese pueblo iba a pisar, sus pies iban a pisar la tierra prometida. Ese día, ¿qué significa? ¿Qué significa para mí, pastor? Que ese día también va a llegar para nosotros. Va a llegar un día, escúchame, que la puerta se te va a abrir. Y no las que tú tocaste, no las innumerables puertas que tú tocaste. Siempre Dios hace cosas inusuales. Tal vez no es la que nunca oraste, la que nunca tocaste, en donde nunca llegó una hora de vida. Esa puede ser la que Dios tiene para ti. Esa puede ser la que Dios tiene reservada para ti. Recuerda que los espías nunca pensaron que Canaán sería la tierra, porque dijeron, hay muchos gigantes, hay muchos pueblos que poseen y que cuidan esa tierra. Sin embargo, Israel se comió el fruto de la tierra. Y después llegaron donde Moisés, hartos, amén, hartos de comer, porque la Biblia lo registra, que entre dos tenían que llevar las cosechas, porque no podía uno solo. Y el informe fue negativo. Y le dijeron, no, Moisés, oye, muchas veces disfrutamos de las cosas buenas que Dios nos entrega y hablamos mal de los procesos por los cuales Dios nos permite pasar. Ellos no querían esforzarse. Amén. Y Dios quería que ellos aprendieran a esforzarse. Ahora entienden por qué Dios permitió que el camino no fuera corto, sino que el camino fuera largo. Cuando usted va a la universidad, ¿usted para qué estudia? ¿Para qué estudia? Para aprender, ¿cierto? ¿Y cuánto tiempo necesitas para aprender medicina? La doctora, los doctores, 6 años. Psicólogo, 5 años, ¿cierto? Tú no aprendes en un semestre, tú no aprendes en un año. ¿Entiendes por qué el camino corto no era conveniente para ellos? Porque Dios sabía perfectamente que ese pueblo necesitaba aprender muchas cosas que a través del camino corto jamás las iba a aprender. Me dice amén. Por eso la Biblia dice, además de una estrategia de guerra, Dios necesitaba, escúchame bien, Dios no solamente estaba evitando algo malo para ellos, sino que Dios necesitaba transformar algo en ellos, que no les iba a permitir primero enfrentar a los filisteos, porque no sé si usted ha leído un poquito de geografía. Cuando usted ve que el pueblo de Israel sale de Egipto, uno piensa Canaán, ¿cierto? Pero el camino a Canaán estaba por una carretera principal que atravesaba el pueblo filisteo, los mejores amigos de los israelitas. Y ese pueblo disminuido, con falta de fe, quejón, aburrido, amargado, flacos, debiluchos, por el exceso de trabajo, psicológicamente estaban destruidos, sin esperanza. ¿Para qué los llevó Dios? Para devolverle la esperanza. Ellos salieron sin esperanza, para devolverle la fuerza, para devolverle la autoridad. Entonces Dios sabía, Dios que lo ve todo y que lo ve mejor que nosotros. Usted dice, yo sí puedo, Dios. Estoy preparado para lo que sea. Estoy preparado, pastor, póngame a predicar. Y entonces a veces uno trata de aplicar estas cosas. Yo le digo, amigo, primero al discipulado. Pero quieren el camino corto. Amén. No es que yo predico, yo canto, yo tal.
Es mejor a veces el camino largo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios te prepara mejor para lo que viene. Y eso tiene que ver no con lo que tú quieres, sino con lo que Dios te va a entregar el día de mañana. Amén. ¿Por qué psicología dura 5 años y por qué medicina dura 6 años? ¿Por qué? Porque algunos propósitos tienen que ver con tiempo y no con actitud. No porque no seas bueno, sino porque lo que Dios te quiere entregar es demasiado grande. Y no se trata solamente de lo bueno que tú seas, sino de cómo vas a actuar tú cuando lo tengas y cuando llegues a la cima. ¿Me dice amén? Y Dios se cuidaba de eso. Amén. Dios se cuidaba de eso. Entonces va a haber un día para nosotros, amén, donde verás a Dios de una manera diferente. En el desierto conocerás no solamente a tu Señor, sino también a tu esposo y a tu padre. Amén. ¿Por qué los creyentes, cómo respondemos a esa pregunta, pasamos por estos tiempos para aprendizaje? Porque somos aprobados o somos desaprobados. Hubo un pueblo que entró y hubo un pueblo que murió en medio del desierto. Unos se quejaron y otros dijeron vamos a seguir adelante. Unos renunciaron al liderazgo de Moisés y otros no aceptaron el liderazgo de Josué y prefirieron devolverse a Egipto, pero no alcanzaron Canaán y tampoco regresaron a Egipto, porque las consecuencias de sus errores les llevó a quedarse sin lo uno y sin lo otro. Amén. Cosa que nos enseña que es mejor perseverar aunque duela que renunciar y huir de las cosas que Dios ha puesto para el día de hoy delante de nosotros. Amén. Ahora, ¿para qué aprendemos? ¿Para qué estudia usted? ¿Para qué estudió usted psicología? ¿Para qué usted estudió medicina? Para ejercer una profesión, por vocación, porque ama eso y porque quiere ser una persona próspera económicamente y aumentar sus ingresos y ayudar y todas las cosas que uno pueda agregarle a esas cosas. Amén. Para eso, ¿para qué Dios te prepara? ¿Para qué Dios te prepara? Dios sería irresponsable si no nos preparara, ¿cierto? O sea, ¿cuántas noticias ha escuchado usted? Pues hace poco escuché un médico durante la pandemia, una doctora que ejerció medicina sin tener licencia durante muchos años y recetada, ¿cierto? O sea, ¿para qué se certifica una persona? En la realidad, ¿para qué? Para que pueda mostrar y decir soy psicólogo. Eso te da autoridad, eso representa credibilidad, ¿cierto? Los procesos, ¿para qué son? Para aprobarte, no solamente para aprobarte, sino para salir aprobados. Me dice amén. O sea, Dios tiene que asegurarte que la prueba por la cual estás pasando te aprueba y te valida y te certifica para ejercer un ministerio, para ejercer un llamado o para recibir algo que Dios tiene para tu vida. Amén. Entonces, son 7 desiertos, hermano. Así que hoy quiero dejar en la introducción para comenzar a analizar cada uno de los desiertos y podamos entender por qué Dios, escúchame bien, 7 es el número perfecto. Amén. 7 desiertos. De alguna forma no puedes evitar la correlación que hay. O sea, el desierto trae perfección a nuestra vida. Amén. El número 7 en la Biblia representa perfección. La tipología bíblica me lleva a entender que el número 7 representa un tipo de perfección. Y de alguna forma, o sea, 7 desiertos representan que hay cosas que Dios va a perfeccionar en nuestra vida, que Dios tuvo que utilizar para perfeccionar a la nación de Israel antes de llegar a Canaán. Ahora, perfectos no fueron, porque yo te he predicado de Canaán y tú sabes que cuando llegaron a Canaán ellos siguieron con actitudes equivocadas. Amén. O sea, perfectos nunca vamos a llegar a ser, ¿ok? Perfectos jamás vamos a llegar. Crecemos a la estatura de Cristo, pero no somos de la estatura de Él. Amén. Procuramos cada día mejorar, procuramos tener la mente de Cristo, procuramos utilizar todas estas herramientas para vencer aquellos obstáculos que la vida coloca delante de nosotros. Amén.
Sencillamente quiero utilizar la teología bíblica para enseñarte cómo enfrentar esas batallas y qué representaba cada una de esas batallas en cada desierto para Israel. Y créeme que tiene mucho que ver con nuestra vida, con nuestra alma, con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos. Amén. Así que quiero dejarlo hasta ahí y quiero que nos coloquemos en pie para orar en esta mañana. Va a ser un viaje apasionante. Te aseguro que no te vas a querer perder ni un solo día. No porque sea yo, sino porque la palabra es apasionante. Amén. La palabra es apasionante y cuando tú sabes los planes que Dios tiene para ti, escúchame bien, no va a haber manera que el contentamiento no toque la puerta de tu vida. Amén. Y entenderás el porqué de la vivencia que has tenido para estos días. Las cosas que te han pasado no son porque el diablo sea demasiado poderoso o porque Dios quiera seguir probándote para ver si eres capaz de resistir todo tipo de pruebas. No. ¿Sabes? Es para que puedas comprender qué es lo que Dios está haciendo y qué es lo que el diablo jamás podrá hacer en tu contra. Amén. Pero tal vez puedas entender tu parte y saber qué actitud tomar cuando pases por cada una de las cosas que el Señor te va a hablar en los próximos domingos y en los próximos miércoles. Amén. ¿Sabe? Dios utilizó los 40 días que tal vez representaban a pie ese camino de Egipto a Canaán. 40 días, dicen algunos estudiosos, que eso era lo que representaba a pie la caminata para alcanzar la tierra prometida. Pero Dios lo convirtió en 40 años. En 40 años. No porque Él lo quería, sino porque el pueblo lo necesitaba. Te recuerdo que Dios estaba enamorando a Israel. Y esa es la manera de enamorar a Dios. No lo cuestiones porque esa es su manera de hacer las cosas. Amén. Tú sencillamente acepta el proceso como Él lo está planteando. Porque es lo que más te conviene en este momento. ¿Sabes? No hay otra manera de salir totalmente victorioso si no es de la mano de Él. Amén. Te lo aseguro. Te lo aseguro que no hay otra mano que de la cual te puedas agarrar en medio de este trayecto, sino de la mano de tu Señor. Amén. Y sea cual sea el tipo de desierto que estés enfrentando, si es almático, si es de provisión, si es un desierto de pensamiento, si hay amargura en tu corazón, si estás enfrentando luchas y batallas espirituales, si estás viviendo tiempos donde tu fe está siendo zarandeada, si estás enfrentando tiempos en donde quieres renunciar, en donde te quieres alejar, en donde sientes que hay otras oportunidades fuera del reino de Dios, pues esta palabra es para ti. Amén. ¿Quién no tiene ganas? No te sientas culpable. ¿Quién no tiene ganas de huir a veces? ¿Quién no tiene ganas de abandonar la lucha y la batalla por las múltiples situaciones que vivimos? Amén. ¿Quién no ha querido derrumbarse? Claro, todos los que estamos en esta sala hemos pensado y hemos sentido muchas cosas fluctuantes en medio de estos valles de sombra y de muerte. ¿Sabes? Pero entiende algo. Dios te ha traído esta palabra en esta mañana para que sepa que la intención de Dios es que te reencuentres con Él nuevamente. Amén. Recuerda, este es un punto de encuentro para cosas grandes y para cosas nuevas. Dios no llevó a Israel por capricho al desierto. Dios lo llevó por propósito y porque tenía planes grandes. Amén. Así que si tú estás enfrentando eso, no lo correlaciones con algo malo. Correlaciónalo con que el Dios grande al cual tú sirves, al cual tú amas, tiene cosas demasiado grandes para tu vida. Amén. ¿Sabes? Es que no era cualquier tierra. No era cualquier tierra. No era una tierra que alcanzara para una tribu. Tenía que ser una tierra que alcanzara para 12 tribus. Tenía que ser una tierra, adicional a eso, una tierra próspera. Cuando tú analizas la historia de Israel y la manera como Josué repartió la tierra, te das cuenta que eran tierras demasiado fértiles. ¿Sabes? Porque Dios no estaba pensando no solamente en el bienestar
de cada uno de los príncipes de Israel. Dios estaba pensando en la generación de cada uno de ellos, amén, en la multiplicación generacional de cada una de esas tribus. Dios estaba salvaguardando su pueblo por las posibles sequías que iban a venir el día de mañana. Entonces entiende algo: lo que Dios te quiere entregar es demasiado grande. Si los desiertos que han arremetido tu vida son demasiado difíciles, es porque escúcheme, te enseñé, no lo relaciones con el sufrimiento, relaciónalo con lo que Dios te va a entregar. Amén. Si lo relacionas con el sufrimiento, vas a perder el camino, vas a perder el trayecto, te vas a desenfocar de Dios, tendrás temor de las malas noticias. Amén. ¿Sabes? Hoy Dios nos ha enseñado a que nos enfoquemos de la manera correcta. Amén. Que ese es el punto de encuentro en el cual inician las cosas buenas para mi vida. Amén. En el cual vienen cambios trascendentales, en el cual mi hogar y mi familia van a ser sacudidos por el amor incondicional de Dios. Amén. El Dios que restaura se manifestará y se meterá en cada familia y en cada hogar y hará lo que tiene que hacer para levantar tu casa y para levantar ese hogar. Me dice amén. ¿Sabes? El Dios de toda provisión, Jehová Jireh, se meterá en tus finanzas y en tu economía, y te dará gracia y te dará favor para que las puertas que tú necesitas se te abran para próximas temporadas. Me dice amén. ¿Sabes? Ese es el Dios que te he querido predicar en esta mañana. Que aprendas a mirar de una manera diferente los procesos que estás viviendo. Señor, te damos gracias en esta mañana, te bendecimos y declaramos que tu palabra una vez más es viva y eficaz y que ha penetrado en cada corazón. Señor, no permitas que esta semilla, Dios, sea sepultada y sea, Señor, desacreditada por los pensamientos que el enemigo quiera poner en los próximos días sobre nosotros, Padre. Señor, te pido, Señor, que cada día, Señor, abones esta palabra, la cultives, la riegues, Señor Dios, a través de los pensamientos, a través de las emociones, y que cada uno de los que estamos en este lugar salgamos fortalecidos, creyendo, Señor, que tus promesas nos hacen imparables en esta tierra, Padre, que tenemos destino, que no vamos a morir, sino que vamos a vivir para ver cada una de las promesas que tú tienes reservadas para nuestra vida, Señor. En esta hora, Señor, creemos esta palabra, la declaramos y la desatamos sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia y sobre todo aquellos, Señor, que se levanten durante este tiempo en contra de nosotros, Padre. Señor, en el nombre de Jesús nos declaramos más que vencedores en Cristo Jesús.